Buen día, soy Diego Ardura, profesor en el departamento MIDE 1 de la UNED, y en este segundo módulo del taller de iniciación a la estadística vamos a trabajar la organización de los datos. Vamos a ver dos tipos de datos, los cualitativos y los cuantitativos, y en ambos casos hablaremos de cómo representarlos en una tabla de frecuencias y de sus representaciones gráficas más usuales. En el caso de los cualitativos, de los diagramas de sectores y de barras, y en el caso de los cuantitativos, del histograma y el diagrama de puntos. Finalmente terminaremos con un pequeño comentario sobre la forma de las distribuciones y en particular sobre una distribución muy habitual que es la distribución normal. Una distribución de frecuencias sería una lista con los diferentes valores posibles de la variable y sus frecuencias, es decir, el número de veces que ocurren, ¿no? Por ejemplo, podemos tener recogidas las actitudes de los estudiantes de una clase de 10 estudiantes. Como vemos, un estudiante tiene actitud mala, por lo tanto su frecuencia sería 1. 5 estudiantes tendrían una actitud regular, entonces su frecuencia sería 5. 3 estudiantes tendrían una actitud buena, por lo tanto la frecuencia sería 3, y un estudiante tendría una actitud muy buena, y por lo tanto la frecuencia sería 1. Esto sería lo que llamamos la distribución de frecuencias. Además, sin más que aplicar esta fórmula que se indica aquí, es decir, dividir la frecuencia absoluta entre el número de personas, en este caso, obtendríamos la frecuencia relativa. Es decir, si dividimos 1 entre 10 tendríamos 0,1, si dividimos 3 entre 10 tendríamos 0,3 y así con el resto de actitudes. Y finalmente podemos calcular la frecuencia acumulada, que sería la suma de una frecuencia relativa y todas las anteriores. Es decir, en el primer caso sería 0,1 y en el segundo caso sería 0,6, que sale de sumar 0,5 y 0,1. La frecuencia relativa acumulada de la actitud buena sería 0,9, que sale de 0,3 más 0,5 más 0,1. Finalmente, la de la actitud muy buena sería 1, que es la suma de todas las anteriores. Los gráficos nos facilitan la visualización de estos datos y un primer gráfico sería el diagrama de barras que se representa utilizando la frecuencia absoluta. Entonces, en el eje horizontal representaríamos, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, todas las actitudes posibles, desde muy buena hasta mala, y en el eje vertical representaríamos la frecuencia absoluta. Por tanto, aquí se puede ver que, por ejemplo, en el caso de la actitud regular, la barra llega hasta el 5, porque teníamos una frecuencia de 5. En el caso de la actitud mala, la barra llega hasta el 1 porque solo teníamos una frecuencia de 1. Y así con todas las demás categorías. Además, sin más que multiplicar las frecuencias relativas por 100, podemos obtener los porcentajes. Si multiplicamos 0,3 por 100 nos da 30, si multiplicamos 0,5 por 100 nos da 50 y así con los otros dos. Esos porcentajes, quiere decir, por ejemplo, que el 50% de los estudiantes de una clase tienen una actitud regular o el 30% tienen una actitud buena, se puede representar en un diagrama de sectores, que es un círculo en el que las áreas de cada sector representan los porcentajes que acabamos de calcular. Por ejemplo, este área es la mitad del círculo porque representa el 50%. El 50% de los estudiantes tiene actitud regular y así con el resto de categorías. En el caso de los datos cuantitativos, como pueden ser las notas de los estudiantes de un grupo en un examen de matemáticas, por ejemplo, que recogemos aquí, tendríamos que agrupar en clases. Antes de eso podemos calcular la frecuencia absoluta de cada una de las notas. Tenemos una persona que tiene un 3, 2 personas que tienen un 4, que son esta y esta, 4 personas que tienen un 5, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Lo que hacemos para organizar los datos es crear clases. Una clase pues podría ser aquellos estudiantes que tienen una nota de 3 o de 4. Otra clase podría ser los estudiantes que tienen una nota de 5 o de 6. Y así sucesivamente. 7, 8, 9, 10. Y hacemos como antes. Contamos todos aquellos estudiantes que tienen una nota entre 3 y 4, o 3 o 4, que serían 1 y 2, 3. Los estudiantes que tienen una nota de 5 o 6, que serían 4 más 5, 9. Por lo tanto, la frecuencia absoluta de esas calificaciones entre de 5 o 6 sería 9 y así sucesivamente. Igual que hicimos antes, podemos calcular la frecuencia relativa, que se hallaría dividiendo cada frecuencia absoluta entre el número total de estudiantes. En este caso, 0,14, que sale de 3
entre 21 y así sucesivamente. También podríamos hacer las frecuencias acumuladas igual que comentamos antes, sumando cada frecuencia relativa y todas las anteriores. Por ejemplo, la frecuencia acumulada de las notas 7-8 sería 0,33 más 0,43 más 0,14, que sería 0,9. Hay que tener en cuenta a la hora de establecer las clases que el número de clases no debe ser ni muy grande ni muy pequeño, que cada observación debe pertenecer a una única clase, es decir, cada nota, en este caso del ejemplo, debe estar asignado unívocamente a una de las clases y no a más de una, y que siempre que sea posible deben tener la misma amplitud de clase. Una vez que tenemos la distribución de frecuencias, podemos representar gráficamente esos datos mediante un histograma, que sería algo así. En el eje horizontal representamos las clases, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y en el eje vertical representamos las frecuencias absolutas. Es decir, por ejemplo, la frecuencia absoluta de 5, 6 era 9 y estaría aquí a esta altura. La frecuencia absoluta de 7, 8 era 7 y estaría aquí a la altura del 7. Es decir, cuanto mayor sea la altura de cada columna, mayor es la frecuencia absoluta de esa clase. Una manera alternativa de representar estos datos sería utilizar un diagrama de puntos. Tendríamos en el eje horizontal las distintas notas posibles y representaríamos mediante un punto cada uno de los estudiantes que han obtenido esa nota. Por ejemplo, hay 4 estudiantes que han obtenido un 5. Pues ponemos 1, 2, 3, 4 puntos. Aquí se puede ver claramente que la nota más frecuente sería el 6, con 1, 2, 3, 4 y 5 estudiantes, es decir, su frecuencia absoluta. Es importante, como se verá en los próximos módulos, la forma de la distribución. Para eso se suele acudir a una curva suavizada que representa en promedio cómo se comporta ese histograma, cómo se comportan los datos. Muy habitual que nos aparezca en las distintas mediciones que hagamos lo que llamamos la distribución normal o la campana de Gauss, que es una distribución pues con esta forma, ¿no? Aquí se ve que, por ejemplo, en las notas de acceso a la universidad en Estados Unidos, la distribución de frecuencias tiene esta forma de campana. El cociente intelectual medido en otra muestra tiene esta forma. La masa de los bebés al nacer tiene esta forma. Es una forma muy frecuente de distribución de frecuencias en la naturaleza. La distribución normal tiene dos propiedades básicamente. Primero, siempre está por encima del eje horizontal, es decir, lógicamente las frecuencias en números positivos, la función de distribución también será una función positiva, y el área comprendida entre el eje vertical y la función es 1. Además, la función, como apreciamos aquí, es simétrica con respecto al eje, que en este caso pasa por el punto x igual a 0. ¿Por qué es importante que una distribución de frecuencias tenga un aspecto de distribución normal? Una distribución de frecuencias empírica que llamamos, que nosotros acabamos de recoger. Pues porque nosotros conocemos bien las propiedades de la distribución normal, tiene unas propiedades conocidas. Entonces puede actuar esa distribución normal que conocemos bien como modelo de la distribución empírica si es que la distribución empírica se ajusta a una normal, y eso nos va a permitir, como veremos en siguientes módulos, extraer información importante y nos va a facilitar mucho la labor.